En este lunes 24 de abril seguimos recorriendo las apariciones de Jesús a los suyos en este tiempo de Pascua. Vamos recorriendo distintas apariciones y en cada una de ellas nos fijamos en algún tipo de situación negativa en la que estaban metidos los discípulos, cómo Jesús desbloquea esa situación y quita ese sentimiento negativo que tanto daño nos hacía. Hoy vamos a ver la aparición de Jesús a las mujeres en el Evangelio de Marcos. Es donde más se subraya el miedo que estas mujeres tenían. Dice que al ver la piedra, primero iban muy preocupadas, ¿quién nos correrá la piedra? Pero luego cuando llegan al sepulcro se encuentran que estaba corrida y ahí ya empiezan a llenarse de espanto. ¿Qué ha sucedido? El ángel les dice que vayan a anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado y ellas no van. Dice, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En total, la frase no temas y frases análogas, variantes, las han contado 365 veces en la Escritura. Quiere decir, una distinta para cada día del año. Puedes hacer la lista. Cada día del año tiene una cita distinta para decirte no tengas miedo, porque Dios te dice. Recordemos, por ejemplo, en la tempestad, en la versión de Mateo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Curioso, fijaos, que lo contrario de la fe no es la increencia, el ateísmo. Lo contrario de la fe es miedo. Si te dejas llevar del miedo, no tienes fe. En la aparición a los discípulos en el cenáculo, dice que tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y era un miedo muy razonable, ¿no? Porque lo normal de los romanos, nos dice la historia, que cuando había cualquier tipo de revuelta contra ellos, no solamente crucificaban al líder, sino que hacían una escabechina con sus... Y ellos pensaban, mira, lo han matado a Jesús, ahora vienen a por nosotros. Y bien encerraditos estaban. Jesús entra a través de esas puertas cerradas. Pero fijaos, es muy curioso que cuando 8 días más tarde Jesús se vuelve a aparecer, repite otra vez que tenían las puertas cerradas. En un momento dado las abrimos, pero luego se vuelven a cerrar otra vez. Esa liberación del miedo tiene que ser continua. La tenemos que estar pidiendo al Señor de una forma continua. Y de hecho los discípulos, pues al final superaron el miedo. Y de hecho, menos el caso de Juan, todos los demás fueron mártires, dieron la vida. Jesús. Muchas de nuestras preocupaciones diarias, grandes y pequeñas, tienen que ver algo con miedo, algo que podría suceder. Esa ansiedad consume mucho de nuestra energía. Ese viaje, habrá un accidente, estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿qué dirán estos análisis médicos que me estoy haciendo? ¿Veré de verdad a mis seres queridos en mi cielo? Entonces hoy Dios, en este rato de oración, en la aparición de Jesús, te invita a volverte a Él en oración. ¿Qué vamos a hacer? Es la base de nuestra oración para hoy. Seguidamente os voy a poner un texto en pantalla en que hace una lista bastante larga de posibles miedos. Y os voy a pedir que los clasifiquéis de mayor a menor. Sobre todo que busquéis cuáles son los 2 o 3 miedos mayores en vuestra vida que pensáis que más daño os hacen, que más necesitáis ser liberados de ellos. Y luego pídele a Jesús
que te libere para que te sientas libre. Los miedos nos hacen, es una discapacidad. El miedo nos impide hacer cosas que nos gustarían y no nos deja. Yo recuerdo un matrimonio, mi amigo, estaban deseando ir a Israel, pero tenían miedo de montar al avión y muchos se privaron de algo tan bonito que querían, porque no podían superar ese miedo. Pues, ¿cuáles son tus miedos? Pídele a Jesús que te libere de ellos. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si
nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible